Pues estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y Natalia estudió genética en Londres, pero después ambos hicieron un máster en Londres, que fue donde se conocieron. Ella sobre medios para divulgar la ciencia y Andrés para acerca específicamente de divulgación de la ciencia. Cuando regresaron a México, pues tenían como una inquietud de hacer divulgación de la ciencia, pero no la divulgación a la que estamos súper acostumbrados, que tiende a ser tediosa y a la que mucha gente no se anima a entrarle, ¿no? Porque pues, les da flojera, dice que la ciencia es aburrida, y entonces lo que quisieron fue sacar a la ciencia de sus espacios comunes y llevarlos a espacios como a bares, a restaurantes, donde la gente pudiera estudiar la ciencia de manera mucho más relajada, tomando hacen un proyecto que resultó sumamente exitoso en la Ciudad de México. Empezaron en un bar súper chiquitito, que de hecho ahí donde yo los conocí, yo creo que era como este espacio hasta donde empieza el pizarrón negro y donde está el sillón. Era un espacio súper chiquitito. Cuando yo los conocí ya llegaba a más espacio, después tuvieron que irse mudando cada vez a lugares más grandes, porque cada vez tenían más audiencia, cada vez había más gente interesada. Estas reuniones en la Ciudad de México se están el primer jueves de cada mes, porque aquí se habla de el primer jueves del mes en la Ciudad de México. Claro, ahora que la familia pero aquí en Querétaro queremos hacer el tercero más complicado. Entonces, cada mes vamos a estar reuniéndonos para tener este tipo de charlas donde habrá un ponente que exponga un tema de ciencia súper variado, de biología, de física, de matemáticas, de lo que se les ocurra. De hecho, especialistas con los ya respuestas para ver qué interesa y además tenemos un libro ya. Este es un libro donde Andrés y Natalia se dieron a la tarea de reunir a varios científicos y cada científico es un ensayo divertido acerca de este tema. Este libro está disponible en la librería que está en la calle aquí en Querétaro. Justo hoy me avisaron que si quieren ir a comprarlo, está en la calle. Y además también les trajimos unas playeritas Bien, pues ahora sí, a lo que nos trajo esta noche. Me presento, soy Pedro Martínez y soy la coordinadora de Científicos Anónimos en Querétaro. Decidimos iniciar esta charla con un tema con mi charla porque pues, este lugar es famoso por sus conciertos. Entonces, sabemos que tiene un público muy musical y por eso quisimos iniciar con yo estudié biología también en la Facultad de Ciencias y después vine a dar a Querétaro porque vine a estudiar la maestría en biología en el campus de la UNAM y pues ya me quedé al doctorado, donde mi proyecto de doctorado va justamente para investigar cómo procesan en el cerebro la música. Y de hecho hice mi doctorado reciente, directamente 4 años de doctorado. Les voy a platicar un poco acerca de esto. Bien, ¿qué pasa cuando estamos en un lugar totalmente oscuro, como este que no tenemos una pantalla luz? Pero está totalmente oscuro y de repente escuchan el rugido de un león. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en ustedes? Miedo. 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 Solo con escuchar. No estamos viendo absolutamente nada. Es una oscuridad absoluta. Nosotros escuchamos y el cuerpo empieza a experimentar muchísimas cosas. Ahora, ustedes se quedarían detenidos a investigar, a ver qué está sucediendo y qué harían. Seguramente salimos corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente escuchar nos lleva a experimentar sensaciones, a experimentar emociones e incluso a realizar acciones. Pues es porque la escena auditiva le da a nuestro cerebro muchísima información. Cuando nosotros escuchamos cualquier
que para la ciencia se volvió un tema sumamente interesante. La ciencia últimamente, en los últimos 15 años, ha estado sumamente interesada en estudiar cómo el cerebro procesa la música, y no precisamente, además, o sea, sobre todo porque resulta interesante entender por qué el cerebro disfruta la música, pero lo más importante es porque hay una herramienta científica que nos permite dilucidar muchos enigmas del cerebro. Dado que recluta tantas partes del cerebro y requiere tantas minucias en el cerebro, resulta una herramienta sumamente útil para estudiar al cerebro, para entender al cerebro. Pero el problema para estudiar, bueno, la magia, la diversión para estudiar la música en la ciencia comienza desde clasificar qué es música. ¿Quién me quiere decir qué es música? Melodía, ritmo y armonía, además, hacerlo con una definición de música. Porque yo creo que todos lo hemos experimentado, lo que yo considero música, a otras personas les puede resultar ruido. Y a lo que otras personas escuchan, a mí me puede resultar sumamente directo. Entonces, ¿cómo definimos qué es música? ¿Alguien se le ocurre algo? Sonido ordenado, sí puede ser una, pero igual pueden ser sonidos espantosos, bien ordenaditos, y entonces entra la discusión de, a ver, ¿tú lo consideras música o no? Entonces de ahí empieza la magia de estudiar a la música dentro de la ciencia. Según la RAE tiene varias definiciones. La RAE dice que es melodía, ritmo, armonía combinados. Chema seguro lo leyó y lo copió. Muy bien, Chema. Dice que es una sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Dice que es un concierto de instrumentos o voces de ambas cosas a la vez. O es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente. Eso dice la RAE. Pero la ciencia tuvo que inventar una definición de música, porque si no, no podíamos dar. O sea, si nosotros no delimitamos qué vamos a considerar música, pues iba a ser imposible estudiar la música, porque yo no puedo presentarle a mis sujetos de estudio toda la música que hay en el mundo. Es imposible, ¿no? Entonces, digamos, para fines prácticos, que la música es una secuencia de eventos sonoros que diseñamos o seleccionamos para producir los efectos psicológicos deseados que yo quiera. Hago pruebas y esta secuencia de sonidos produjo el efecto que yo quiero, funciona. ¿Va? Y no están relacionados con comunicación explícita. Es decir, no se lo tengo que decir literalmente al sujeto para que sienta esa pieza. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. Ahora sí. ¿Cómo es la percepción y la cognición de la música? Bien, pues la música, como les decía hace un rato, resultó ser muy interesante de estudiar porque nos habla mucho del cerebro, nos dice mucho de lo que está pasando en el cerebro, de cómo funciona. Porque cuando nosotros escuchamos música, no solamente se activan las áreas motoras, las áreas auditivas de nuestro cerebro, sino que se activan un montonal de áreas del cerebro, muchísimas. Casi todo el cerebro se activa. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos un concierto de una orquesta, todos los instrumentos tienen cierta organización, están localizados en cierto lugar. Es gracias a lo que les hablaba hace un rato de que nuestro cerebro tiene la capacidad de captar muchas cosas de la escena auditiva. Nosotros podemos, si ponemos atención, captar muy bien de dónde viene el sonido de los violines o de dónde viene el sonido de los metales. Todo eso es gracias a que en la vía que procesa el sonido tenemos ciertos procesos que nos permiten saber si el sonido viene del lado derecho, del lado izquierdo, o si son metales o si son cuerdas. Todo eso se procesa a través de la vía auditiva.
Por lo tanto, estudiar música pues, nos permite entender todos esos procesos de nuestro cerebro. Una secuencia, la música tiene secuencia, como bien mencionaron por allá, lo cual pues requiere de memoria. Para tener una secuencia, para que nosotros podamos ir siguiendo una secuencia, necesito saber qué pasó un poco antes y luego qué viene. Eso involucra memoria. Por lo tanto, la música activa las áreas que trabajan con la memoria. El ritmo. Cuando nosotros captamos ritmo, seguro a todos nos ha pasado, se nos empieza a mover el piecito, se nos empieza a mover la manita. Entonces, ¿qué áreas crees que se están activando cuando escuchamos ritmo? Motrices, áreas motoras. Las áreas motoras de nuestro cerebro también están participando en el procesamiento de la música. Es otra parte del cerebro que podemos estudiar a través de la música. La música tiene efectos hedónicos, es decir, causa placer. Hay una parte de nuestro cerebro que es la principal encargada de la sensación de placer. Y esa área de nuestro cerebro se activa muchísimo cuando escuchamos música. Entonces también nos sirve para estudiar esta parte de nuestro cerebro. Como ya les dije, la memoria participa muchísimo. No solo cuando la escuchamos, sino también cuando la ejecutamos. Sobre todo cuando la ejecutamos. Para poder ejecutar música se requiere un trabajo de memoria bastante grande. Y emoción. La música transmite mucha emoción, despierta mucha emoción, lo cual nos va a permitir estudiar también a las emociones, cómo el cerebro está procesando las emociones a través de la música, utilizando la música como herramienta. La semántica. La música tiene semántica. Ya me escuchan, sí, ya se escucha mucho mejor y ya no me tengo que acabar la garganta. Ok, entonces, la música tiene semántica, es decir, tiene una manera específica de escribirse. Y para poder leer y escribir música, prácticamente, aprender a hacerlo es prácticamente aprender otro idioma. Por lo tanto, podemos estudiar estas partes del procesamiento de nuestro cerebro a través de la música. Bien. ¿Alguien me puede decir, alguien sabe qué es la sonoridad? Y no es la sonoridad que está de moda. Bueno, la sonoridad es qué tan fuerte suena un sonido, ¿ok? Entonces, es la intensidad con la que escuchamos un sonido. Esto es el reflejo de la amplitud de la onda que tiene el sonido. La onda tiene una amplitud orbital, es decir, la parte vertical, el sonido es bajito y conforme se amplía la onda se va haciendo más grande. ¿Bien? Entonces, esta es una parte de la música que también se puede analizar cómo nuestro cerebro lo está procesando. Cuando nuestro oído no capta absolutamente todos los sonidos, tenemos un rango de sonidos en los que nuestro cerebro es capaz de distinguir sonidos. Cuando que va de más o menos 30 decibeles a 120 decibeles. Antes de 30 decibeles ni nos enteramos que está sonando algo, y después de 120 decibeles duele, literalmente nos duele, ¿ok? Ahora, el tono. ¿Alguien sabe qué es el tono? Frecuencia. La frecuencia, ¿no? La frecuencia, exacto. El tono nos habla de qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. Cuando la onda del sonido, la onda auditiva es muy ancha, cuando está muy separada, ¿qué tipo de sonido produce? ¿Alguien sabe? Muy grave, exacto. Y cuando es así, súper pegadita, muy seguidita, decimos que es de alta frecuencia o de baja frecuencia. Cuando es de alta frecuencia, es muy agudo, ¿ok?
Nuestro cerebro capta el tono de manera ordenada, no lo hace al azar. Este esquema seguro se acuerdan de él, lo vimos en la primaria todos. Y entonces el sonido entra por nuestras orejitas, por el pabellón, viaja a través de este canal y llega a esta parte donde hay una membrana. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta membrana? El tímpano. El tímpano tiene función totalmente mecánica, ¿no? Es como un tambor. El sonido llega, lo hace vibrar, tal cual como un tambor, vibra la membranita. Detrás de ese tamborcito, detrás de esa membrana, están unos huesecillos. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos huesecillos? Martillo, yunque y el estribo. Muy bien. Estos huesecillos vibran también a la par del tímpano y hacen que empiece a vibrar un canal que está lleno de agua. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese conducto que está lleno de agua? La cóclea o el caracol. La cóclea es un tubito que está lleno de agua y hay unas células que están expuestas al agua. Entonces, cuando el agua vibra, despeina las células, ¿no? Las hace que como que se muevan y eso es lo que activa a las células nerviosas del oído. Ahí comienza la actividad eléctrica. Antes de eso todo es mecánico, todo es mecánico. Y una vez que estas celulitas se mueven, comienza la actividad eléctrica, se transforma la energía mecánica en energía eléctrica y comienza a viajar la información desde el oído hasta nuestro cerebro. Pero, dejen que me detenga aquí un momento porque les estaba hablando del tono y de pronto me brinqué a esto. ¿Y qué tiene que ver, no? Pues aquí en el caracol, en la cóclea, si nosotros lo desdoblamos, si lo enrollamos, las células están acomodadas en el orden del tipo de tono que captan. Primero están las células que captan los sonidos más agudos y hasta el fondo, es decir, hasta el centro del caracol, están los más graves. Y esas células están conectadas de manera ordenada con otras células a través de toda la vía auditiva, porque llega por los oídos, pero va subiendo hasta llegar al cerebro. Y esas células están conectadas a su vez con otras células que solo responden a ese tipo de tono. Entonces, si yo soy una célula del oído que solo respondo a sonidos, que todas vamos a responder solo agudos hasta llegar al cerebro. A eso se le llama tonotopía. El cerebro, toda nuestra vía auditiva y el cerebro tiene tonotopía, es decir, capta los sonidos de manera ordenada. Y seguramente lo han notado. ¿Qué sonido, qué tipo de sonido captan más fácilmente? ¿Los agudos o los graves? Los agudos. Los agudos. De hecho, hasta nos molestan. Un sonido agudo puede resultar muy molesto. El llanto de un niño, el chillido de un niño es agudo. Y es por eso, porque si el niño llorara grave, la mamá jamás se despertaría, ¿no? O nadie se enteraría que el niño necesita algo. Eso es una característica que seleccionó la naturaleza, porque el niño que lloraba más agudo fue el que mejor recibió atención, ¿no? Entonces, los agudos son lo primero que capta nuestro oído, por eso luego nos alertan. Y luego los sonidos graves, esos pueden resultar hasta relajantes, ¿no? Los cuencos estos que están también de moda, pueden resultar muy relajantes. Pero ya les decía que entonces toda esta información va a viajar a través del oído y va a subir por varias etapas que le llamamos la vía auditiva hasta llegar a la corteza. La corteza es la parte más externa de nuestro cerebro y la parte que evolucionó más recientemente. De todos los animales que tienen cerebro, poquitos tenemos corteza, ¿ok? En la corteza está la corteza auditiva, está más o menos arriba de nuestros oídos, más o menos esa altura, y la tenemos de los dos lados, pero no se procesa lo mismo de los dos lados. La música se procesa preferentemente del lado derecho
y el lenguaje en general se procesa del lado izquierdo. De hecho, de una vez les cuento esta anécdota porque es interesante y creo que después ya no me voy a acordar. Hay un experimento muy interesante en el que pusieron a personas de habla inglesa, seguramente gringos, a escuchar chino, pero que ellos no sabían hablar chino, no sabían absolutamente nada de chino. Y los pusieron en el resonador magnético a ver sus cerebros cómo estaban funcionando mientras ellos escuchaban chino, ¿no? Entonces lo empezaron a escuchar y había actividad del lado izquierdo, es decir, del lado que se procesa el lenguaje. Pero como no entendían nada, después de unos segundos, el cerebro dijo, no, pues esto como que no es lenguaje, y ¡pum!, lo brincó al lado derecho y lo procesó como música. Es súper interesante, ¿no? El cerebro dijo, esto no es lenguaje, suena más a música, se lo mando al otro departamento. Bien, regresamos a la corteza. Entonces la corteza auditiva está más o menos arriba de nuestros oídos, está en los dos lados y se divide en tres. Corteza primaria, secundaria y terciaria, súper sencillo, pero está como adentro, está como clavadita. De hecho, no sé si alcancen a ver que aquí hay como un instrumento médico, porque en realidad necesitaríamos como abrir para ver la corteza auditiva. ¿Va? Cuando un sonido es sencillito, cualquier sonido, el que sea, un maullido, un golpe, un zumbido, lo que sea, todos los sonidos viajan a través del oído, pasan por toda la vía auditiva y llegan a la corteza. ¿Bien? Llegan a la corteza primaria. Ahí se procesan todos los sonidos. Pero conforme va aumentando la complejidad de los sonidos, se comienza a reclutar a las otras dos cortezas auditivas. Lo mismo, la música per se, desde hasta el reggaetón, se los juro, es un sonido complejo. La música en general para el cerebro es un sonido complejo. Entonces, la música va a reclutar a la corteza primaria, por supuesto, porque es sonido, pero además va a empezar a reclutar a otras cortezas, sobre todo mientras más compleja sea lo que estamos escuchando. Una melodía, ¿alguien sabe qué es una melodía? Una secuencia de notas, ¿ok? Pero nada más suena una nota cada vez, no están sonando varias al mismo tiempo, sino ahora suena una y luego viene la otra y luego viene la otra. Así como se los dibujé, bueno, como están viendo aquí, una nota, luego otra y luego otra y luego otra. ¿Bien? Nuestro cerebro tiene la capacidad de captar muy bien, como ya lo sabemos a estas alturas, el tipo de nota que es, porque tienen diferentes tonos, la duración, si la sonoridad, qué tan fuerte, qué tan alto, el orden en el que se están presentando. Ahora, puede aumentar la complejidad convirtiéndose en una armonía. Cuando nosotros estamos aprendiendo a tocar el piano, pues somos tontos y solo podemos con una manita, ¿no? Casi con un dedo. Entonces estamos generando una melodía casi siempre, vamos de nota en nota, pero ya cuando nos volvemos máster, podemos tocar varias teclas al mismo tiempo y entonces generamos una armonía. Esto quiere decir que dos notas, dos o más, por supuesto, están sonando al mismo tiempo. Esto es lo que va aumentando la complejidad de la música. A esto le sumamos que además le vamos aumentando instrumentos y le vamos aumentando efectos y cada vez se va volviendo más compleja. El timbre. También nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar el timbre. ¿Qué es el timbre? ¿La complejidad de qué, perdón? De la frecuencia, exacto. Habíamos platicado que pues la onda sonora tiene, de hecho se las dibujé, bueno, aquí se puede ver. Pareciera que es así como muy bonita, ¿no? Muy peinadita, las curvitas perfectas, pero eso no es cierto, esto es una caricatura. Todos los sonidos no son una curvita perfecta, sino que tienen muchas curvitas dentro de la curvita, como si estuviéramos haciéndolo el trazo, pero con mal pulso, y entonces va así.
Esas minucias en la onda sonora es lo que le da el timbre a los sonidos y es lo que nos va a permitir distinguir a un tipo de sonido de otro, es decir, lo que está produciendo el sonido. Ya sea las personas, cada persona tenemos un timbre diferente, pero también los objetos tienen timbres diferentes y eso nos permite saber si está sonando un metal o la madera o una pared, ¿va? Entonces, eso es el timbre. Y el ritmo. Nosotros decimos que algo es rítmico cuando un mismo sonido se repite de manera periódica, ¿no? Pasó ahora, cierto tiempo después vuelve a pasar, el mismo tiempo después vuelve a pasar. A eso es a lo que le llamamos ritmo. Y eso da lugar a otra característica. Perdón, aquí me detengo. Gracias. Hace rato les platicaba que el ritmo activa a la corteza motora. La corteza motora comienza justo arribita de la corteza auditiva, cruza como si fuera una diadema por todo el cerebro hasta llegar a la otra corteza auditiva. ¿Bien? Toda esa área se activa cuando escuchamos ritmo. ¿Por qué creen que se active la corteza motora cuando escuchamos ritmo? ¿Se les ocurre alguna teoría divertida? Para bailar, dice Katy, pues sí, pero originalmente, ¿por qué creen que la corteza auditiva se activó al escuchar ritmos? Porque además no solo sucede con la música. Si a nosotros nos ponen a seguir un sonido que suena de manera rítmica, un tic-tac, 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 es más, ahorita ya les activé la corteza motora a todos. ¿Por qué? Toño dice que alerta, ¿por qué? ¿Te despierta? ¿Sí? Una de las teorías pues más respaldadas de por qué se activa la corteza motora es porque tenemos un reloj interno que nos permite, se me fue la palabra, coordinarnos con lo que está sucediendo en nuestro exterior. En general, los seres vivos, para sobrevivir, estamos todo el tiempo buscando patrones. En general, y si somos obsesivos compulsivos, peor. Todo el tiempo estamos buscando patrones. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué nos pasamos la vida buscando patrones? ¿De qué nos sirve? ¿Qué ventaja nos da? ¿Por qué? Seguridad, ¿por qué? Predecir. Exacto. Si yo soy capaz de saber lo que sucede todo el tiempo, voy a notar rápidamente cuando está pasando algo diferente. Y entonces eso nos va a permitir alertarnos ante el cambio y reaccionar. O predecir lo que ya va a pasar, ¿no? Si está sucediendo lo mismo y pues ya me relajo, me duermo un ratito porque aquí no va a venir nadie a matarnos, ¿no? Sí. Exacto, eso es súper interesante, súper interesante, que da para otra charla, de hecho, que es que nuestro cerebro obviamente no está aprendiendo todo el tiempo. Sería cansadísimo estar recreando cada momento, ¿no? Entrar a la fábrica y aprender que esto es un escalón y que si choco contra eso me va a doler. Y entonces nuestro cerebro tiene que generalizar, tiene que hacer un mapa general que funcione de manera estándar para muchas situaciones y no se canse tanto, ahorre energía. Y por eso hacemos este tipo de generalizaciones y luego ya terminan en cosas más flojas todavía de todos los chinos son tal, ¿no? O todos los mexicanos son tal, porque generalizamos demasiado. Pero eso es resultado también de una ventaja evolutiva. Nos ha permitido ahorrar energía. Entonces, con el ritmo sucede lo mismo. Nosotros, cuando escuchamos un ritmo, se activa nuestro reloj interno y trata de coordinarse con ese ritmo que estamos escuchando. Está buscando la periodicidad, está buscando el patrón en lo que estamos escuchando, para que cuando ese patrón se rompa,
yo me alerte. Eso fue originalmente la función de por qué se activa nuestra corteza motora, pero actualmente pues ya ha derivado en que pues dependiendo de la complejidad del sonido va a haber diferentes activaciones, pero es por esta razón que se activa la corteza motora. Y además, entre más predecible sea el ritmo, mejor se activa. Y por eso la canción que odiamos, porque es súper comercial y nos la ponen en el radio todo el día, es la que no podemos sacar de nuestra cabeza. Por eso, el reggaetón. Oye, pero al final sí se crea una memoria entonces, ¿no? No, por supuesto, la música es memoria. Todo el tiempo está despertando y activando nuestra memoria. Del ritmo se derivan también estos dos conceptos, que es la consonancia y la disonancia. La consonancia es cuando los sonidos nos suenan bonito, cuando es agradable, cuando le encontramos la lógica a la secuencia de sonidos. La disonancia es cuando nuestro cerebro detecta algo que como que no iba ahí, que ya no encaja ahí. Que de hecho también daría para otra charla, porque hay muchísima investigación acerca de esto, de cómo nuestro cerebro reacciona cuando encuentra un error en la Matrix, luego reacciona. Bien, ¿a todos nos gusta la música? ¿A todos los humanos les gusta la música? ¿A todos los que estamos aquí nos gusta la música? Sí. Lo supuse, pero aunque ustedes no lo crean, hay gente que no le gusta la música. Y no, eso, bueno, todavía dices, está bien, no te gusta, lo entiendo. Hay gente que no le entiende a la música. Escucha música y para ellos es escuchar cualquier otro sonido. Puede ser... le da lo mismo escuchar a una persona, escuchar un montón de trastes cayéndose o música. Para ellos es exactamente lo mismo. La anedonia es la incapacidad de sentir placer ante los estímulos musicales. Es anedonia musical. Este tipo de personas no sienten nada cuando escuchan música, no sienten placer, porque a los que nos gusta la música sabemos que puede tener un poder impresionante. Cuando tienes una canción favorita, hasta se te acelera el corazón y se te paran los pelitos de los brazos cuando viene justo la parte favorita de la canción y dices, ¡ay, viene! ¿No? Es súper emocionante. Hay un estudio que hizo un investigador que me fascina sus proyectos porque tiene unos modelos de estudio súper ingeniosos. Y entonces este señor le dijo a la gente que iba a meter al resonador magnético, tú tráete tu canción favorita, así la que tú digas, esta es mi canción súper favorita, tráetela y aquí la vas a escuchar mientras estás dentro del resonador magnético. Y se puso a medirles el pulso cardíaco, se puso a medir piloerección en los brazos y justo detectó eso, que en los momentos favoritos de la canción el cuerpo reaccionaba totalmente diferente al resto de la canción. Entonces, pero la gente anedónica no experimenta nada de estas emociones. Y de hecho, cuando se comparan las resonancias magnéticas entre las personas que sí disfrutamos de la música y los que no la disfrutan, es clarísimo que esta área que les platicaba hace rato del cerebro que procesa el placer está completamente apagada. Para ellos no hay activación alguna de placer ante la música. Y la amusia es cuando de plano no le entienden, cuando no captan que es música, cuando para ellos es otro sonido más. ¿Qué sucede con un sordo? ¿Amusia? Amusia. Esto es lo que les decía de la anedonia. Al centro del cerebro, al mero centro, porque de hecho es una parte muy antigua, al contrario a la corteza que les decía que evolucionó ya muy tarde, el centro de nuestro cerebro es la parte del cerebro que compartimos con todos los animales que tienen cerebro. Y entonces, ¿qué creen que regula el centro del cerebro? Si lo compartimos con todos los animales que tienen cerebro, por allá más fuerte.
Las emociones, el instinto. El instinto es lo que nos ayuda a correr cuando hay peligro, a comer cuando tengo hambre, a beber cuando tengo sed, a dormir cuando tengo sueño. ¿Ok? Es la que regula las funciones más básicas y más instintivas de nuestro cerebro. Y pues de ahí se derivan las emociones, porque las emociones vienen del miedo que me permite huir, o del apego que me permite crear grupos, ¿no? Crear manadas o crear pequeños grupos. Entonces, en esa parte del cerebro es donde están estas áreas que procesan el placer. Además, la naturaleza nos hizo que sintiéramos placer para que nos volviéramos esclavos de sus deseos, ¿no? Tú vas a sobrevivir y entonces para sobrevivir necesitas comer, pues voy a hacer que lo disfrutes y te vuelvas adicto a la sensación y lo vas a repetir y repetir y repetir, porque si no te mueres y tu especie desaparece. Entonces, esa es la función principal del placer, hacernos que repitamos ciertas conductas y se procesen estas áreas. Entonces, esta es una persona que disfruta mucho de la música, tiene hipermusia, lo contrario a la amusia. Entonces vean, no sé si lo alcancen a ver, pero les juro que aquí hay unos puntos bien prendiditos que nos está diciendo que esas áreas del cerebro están muy activas. En cambio, la gente con amusia o con anedonia musical, esas áreas las tiene apagadas. Ahora, esta pregunta: ¿por qué nos volvimos musicales? ¿Por qué los humanos inventaron la música, crearon música? Porque además es algo súper universal. Todas las culturas de la humanidad han desarrollado música. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por placer nada más? Como esa teoría se llama la teoría del cheesecake. ¿Para qué sirve el cheesecake? Para disfrutarlo nada más. ¿A alguien más se le ocurre otra teoría de juntarnos, para juntarnos? Esa es una de las teorías que existen. Es cultural también, ¿no? Para comunicación, muy bien, sí, están dando la lluvia de ideas que ya todos los científicos han dado y no hemos llegado a nada, ¿no? Porque no lo sabemos en realidad. Esta charla la vi hace unos años a niños de primaria y las respuestas eran maravillosas. Me decían, porque estaban aburridos. Pero bueno, las teorías sí viven. ¿Para qué? Ah, ya, como para entrenamiento o... Para darles valor. Sí, pues es que en realidad, como ya bien lo mencionaron, nos agrupa, ¿no? En un concierto todos somos hermanos, o sea, te sientes así, la hermandad absoluta, no manches, qué bueno que estamos todos juntos aquí, este es el mejor momento de mi vida. ¿Qué pasa? Y entonces las teorías más aplaudidas de por qué surgió, por qué nos volvimos musicales son: Darwin dijo que era para conseguir pareja. ¿En qué se basó Darwin para decir esto? Pues no estaba tan errado, yo sí le creo tantito, ya no es de las teorías más aplaudidas, pero yo sí le creo tantito. La gente, pues los músicos, su etapa más creativa como músicos regularmente es en su etapa reproductiva y ya después como que se les apaga la creatividad y pareciera que pues sí coordina que el principal origen de esto fue pues para conquistar a las muchachas o las muchachas para conquistar a los muchachos, ¿no? O sea, yo te muestro algo bonito para atraer tu atención y entonces te hago mi novia o te hago mi novio. La otra teoría, como ya dijeron, es porque nos ayudó a crear grupos, a socializar. Como lo decían con respecto a la guerra, sí me hace sentido, porque cuando les ponen las marchas marciales y estas cosas,
crea una sensación de integración, de equipo, de fuerza, ¿no? Hay un experimento también muy bonito donde pusieron a unos niños de edad preescolar a hacer una actividad, la que ustedes quieran. Si quieren, los pusieron a recoger la mesa o los pusieron a dibujar círculos. La actividad era lo de menos. Los pusieron a trabajar en parejas y a un grupo de niños los pusieron a cantar mientras trabajaban y a los otros no. Los otros solo hicieron sus círculos sin hacer nada, ¿no? Y después los pusieron a hacer otra actividad, la que ustedes quieran. No me acuerdo de las actividades. Los niños que cantaron en la primera actividad tenían mucha más disposición de ayudarle a su compañero que los que no cantaron. Entonces, esto como que nos habla de que sí crea grupos, sí crea la sensación de tú eres parte de mí, ¿no? A ti te cuido y a ti te apapacho. Y la otra teoría, como dijo Monse, expresión, lenguaje, comunicación. ¿Qué comunicamos a través de la música? De emociones. Porque además también yo creo que todos lo hemos experimentado. La música va directo a la emoción, o sea, no necesitas racionalizarlo, no te pones a pensar, ay, esa canción suena triste, ay, ya me puse triste. No, sabes que estás triste porque de golpe lo sientes, no lo tienes que racionalizar, va directísimo a la emoción. Y esto puede tener que ver con que la audición es un sentido muy antiguo. El más antiguo que tenemos es el olfato. Por eso también el olfato conecta directísimo con emociones y con recuerdos. Así te vas pasando por un lugar y de golpe, ¡pum!, te acuerdas de hace 30 años, ¿no? Y no sabes ni por qué. El oído hace exactamente lo mismo y también seguro nos ha pasado a todos. Escuchas una canción que escuchaste hasta el cansancio en la prepa y todas las emociones y las sensaciones que tenías en esa edad te llegan de golpe. Entonces, tiene mucho sentido porque sí hay mucha conexión de la audición con la emoción, una conexión muy directa. Pero esta adaptativa, o sea, ¿realmente nos sirvió para algo o nomás surgió y se quedó porque resultó placentero? ¿Ustedes qué opinan? No hay respuesta, ¿eh? Esto ya es casi, ya empezamos la discusión. ¿Creen que nos sirvió para adaptarnos, que nos sirvió para sobrevivir como especie? Sí. Pues sí, por ejemplo, si volteamos a ver la teoría esta de que nos ayudó a socializar mejor, pues sí, definitivamente, ¿no? Porque una de las razones de éxito de la humanidad, pues fue su capacidad de crear grupos y de luchar contra las adversidades naturales en grupo. Entonces, pues se cree que sí pudo tener alguna adaptación, ayudar a alguna adaptación en cuanto a la inducción emocional, que pudo coordinar la conducta. Esto sí está comprobado, que a través de la música podemos modificar la conducta. Si nosotros estamos escuchando música muy acelerada, tal cual nuestro cuerpo se acelera y empiezas a actuar de manera más frenética o más errática. En cambio, si estás escuchando música más calmada, pues como que tu cerebro se pone más tranquilo y piensa más claramente y puede tomar decisiones más acertadas. Y esto aumenta las habilidades cognitivas, eso también está súper comprobado. Si nosotros escuchamos música y escuchamos música muy variada desde niños, nuestras habilidades cognitivas en el futuro van a aumentar, pero sobre todo si ejecutamos música, ahí sí se han visto diferencias enormes. Prácticamente tienen un cerebro diferente los músicos, la gente que ejecuta música a la que no ejecutamos música. Entonces definitivamente sí ayuda al desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Solo a los humanos nos gusta la música o también a otras especies? ¿A otras especies también? ¿Qué opinan los demás? Yo digo que no. ¿Las de altura? Pues no lo
sabemos, porque es bien difícil saber si el ratoncito o la vaca está disfrutando la música, ¿no? Como no hablamos ratón ni vaca, pues a ciencia cierta no lo podemos saber. Los que se han dedicado a estudiar estas cosas, a lo más que han llegado es a que encuentran un poco más de placer cuando los sonidos que escuchan los animales se parecen a los sonidos que ellos emiten. Es a lo más que ha llegado la ciencia, pero pues yo creo que muchos me dirán, no, a mi perro le fascina que le ponga tal canción. Yo no les puedo decir si es verdad o es mentira, porque hasta ahí vamos en la ciencia cierta, es lo que sabemos. Y finalmente, y aquí no me quiero extender porque también es un tema que da para otra charla, es que la música se ha utilizado como medio terapéutico para muchas, ya son muchas enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que tiene muy buenos efectos para el autismo, para el Parkinson, para el Alzheimer, el estrés, por supuesto. O sea, está súper comprobado que tiene efecto analgésico. Cuando a la gente la ponen a escuchar música antes de una cirugía, experimenta menos dolor después de la cirugía. Entonces, hay mucho trabajo hecho en torno a las capacidades terapéuticas de la música. También hay mucha charlatanería alrededor de los efectos terapéuticos de la música, pero definitivamente sí puede utilizarse, sí se han visto resultados. Hay un video que lo pueden buscar en YouTube, seguramente hay varios, de una persona que tiene Parkinson, y pues ustedes seguramente saben que una persona con Parkinson ya muy avanzado tiene muchísima dificultad para caminar. Entonces esta persona va con mucha dificultad caminando y de pronto le ponen una música con buen ritmo, porque esa es la clave para que funcione en el Parkinson, un ritmo bien marcado, y le ayuda a su cerebro a llevar mucho mejor el ritmo de los pasos. Y es impresionante en el video, lo ves que va caminando con mucha dificultad, empieza a sonar el ritmo y sus pasos se vuelven mucho más ágiles. Entonces, pues sí, definitivamente se han visto efectos positivos como medio terapéutico. Y con esto voy a cerrar y abro el espacio para que platiquemos, para que hagan preguntas, para que hagan comentarios. Muchísimas gracias por haber venido hoy. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Acá. ¿Qué sucede hablando de los animales en general? Entendiendo que todos venimos, todos somos animales, al final del día, como un sordo desde el nacimiento. Un sordo desde el nacimiento, ¿cómo lo consideramos? Sordo. Con respecto a la música. Nunca he escuchado un sonido que podría ser como un animal. No sabes si tiene sentimientos o qué le genera la onda magnética, la onda sonora de la música. Al final son ondas electromagnéticas. Ok, me preguntan que qué pasa con las personas sordas, pero es con respecto al placer de la música. Lo que sucede con las personas sordas es que son muy capaces, sumamente capaces de captar vibraciones. Entonces, a través de eso pueden sentir mucho placer al escuchar música, solo con las vibraciones. Sí. Entonces pueden ser hipermúsicos, o sea, pueden disfrutar mucho de la música, o no disfrutarla tanta, pero dependerá de otras cosas, pues. Pero la pura incapacidad de escuchar no les impide disfrutar de la música por vibración. ¿Sí?
me haces esa pregunta porque me pregunta, él dice que está aprendiendo a tocar piano y que literalmente siente que algo se está conectando en su cerebro mientras lo está tocando. Yo te entiendo perfecto, yo siento que me quema el cerebro cuando estoy tocando el piano. ¿Y qué pasa que con los procesos interhemisféricos? Primero, voy a aprovechar esta ventana para derrumbar un mito que a los neurobiólogos nos hace así cuando lo escuchamos. No solamente usamos el 10% de nuestro cerebro, eso no es verdad. Usamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que sucede es que cada vez podemos generar más y más y más conexiones. Entre más habilidades desarrollamos, más conexiones puede crear nuestro cerebro. ¿Ok? Pero nunca jamás vuelvan a decir, ay, a mí me gustaría desarrollar mi cerebro al 100%. No, por favor. El cerebro se usa todo y todo el tiempo estamos usando todo el cerebro, porque no es que el cerebro sea un cubo de Rubik, que cada cubito esté encargado de una cosa en específico. Hay algunas partes del cerebro especializadas en ciertos procesos, pero eso no significa que las demás no estén participando. Por ejemplo, lo que yo les decía de la música, sí, la mayor parte se procesa en el área auditiva, pero recluta a la memoria que está en el centro del cerebro, recluta a la corteza motora que está acá arriba, recluta a la parte periférica que ejecuta el movimiento. Entonces recluta muchas partes del cerebro y además requiere, todo el tiempo hay comunicación entre un hemisferio y otro, y ahí viene otro mito que vamos a derrumbar ahora mismo, que, ay, yo estoy más de hemisferio derecho porque no, yo estoy más de hemisferio izquierdo porque no, los dos, todas las personas tenemos desarrollo en las dos partes del cerebro. Sí, hay algunas cosas que se nos facilitan más que a otras, pero no es que específicamente un lado de mi cerebro esté más desarrollado que el otro. Todo el tiempo nuestro cerebro se está comunicando de un lado a otro, todo el tiempo. Hay miles de procesos que requieren estar brincando la información de un lado a otro. Y la música, sobre todo ejecutar la música, pues por supuesto que requiere de los dos lados del cerebro, porque todos los instrumentos musicales requieren de las dos manos. En el momento en el que yo estoy usando mis dos manos, estoy usando mis dos hemisferios. Y con respecto a, en general, cuando nosotros desarrollamos una nueva habilidad, ya sea tocar el piano o brincar la cuerda, lo que sea, nuestro cerebro tiene que generar nuevas conexiones para guardar la información que estamos generando, para que se guarde la memoria que estamos generando. Entonces, sí se están generando nuevas conexiones todo el tiempo. ¿Alguna otra? Por ahí atrás iban a preguntar. Ok, me pregunta que si la complejidad de la música tiene algo que ver con qué tanto trabaja el cerebro o no. Por ejemplo, me hablaba de la comparación entre el reggaetón y el jazz, ¿no? Que sí hay un abismo de diferencia. Y a pesar de que el reggaetón se considera un estímulo complejo, no es tan complejo como procesar el jazz. Porque el reggaetón al final tiene un ritmo que mi cerebro rápidamente se aprende. Entonces la corteza auditiva primaria prácticamente lo resuelve todo y
recluta un poquito más a las otras para terminar de procesarlo, pero casi que solita puede. En cambio, cuando es más complejo el estímulo, pues por supuesto que requiere de más áreas a reclutar para poder procesar ese estímulo. Y seguramente a todos nos ha pasado, sobre todo ahora que estamos todos que nos gusta la música, que había música que cuando éramos niños no nos gustaba, nos parecía pesada o difícil de escuchar, tediosa, y ahora la podemos disfrutar muchísimo. A mí, por ejemplo, escuchar ópera de niña, bueno, sentía que me ponían un taladro en el oído. O sea, decía, ¿qué es eso? Ya quítenlo, por favor. Y ahora me fascina, me fascina. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de generar nuevas conexiones, porque cuando nosotros vamos educando a nuestro oído toda la vida, desde chiquitos, cada vez va teniendo mayor capacidad de ir procesando sonidos más complejos y entonces le vamos entendiendo más a sonidos que antes nos resultaba ruido, no porque fuera ruido, sino porque nuestro cerebro era incapaz de procesarlo correctamente. Entonces sí hay una cierta evolución en la manera en la que vamos procesando el sonido a través de la experiencia. No lo sé a ciencia cierta, no soy tan experta. ¿Alguien de los neuros sabe? La sinestesia. Bueno, no sé tanto del rollo de ciencias, pero tengo entendido que alguien dentro de la historia dentro de la historia del arte hubo algo que se llama Carl Linz, que él fue el que propone este fenómeno de percibir colores a través de la emisión de sonido. Pero en cuanto a fenómeno acústico, pues desconozco. A nivel neurológico, pues lo que está pasando es que literalmente hay un cortocircuito, ¿no? O sea, lo que debería estar captando y procesando una parte del cerebro, está procesando otra, se está activando de manera sincrónica áreas que la mayoría de las personas no las activamos. Entonces, cuando yo escucho sonido, pues solo se activa mi corteza auditiva y la traduce, esto es un sonido. Pero la gente que tiene sinestesia, que experimenta la sinestesia, escucha un sonido y se le activa el área visual y entonces es capaz de ver colores. Y además reportan que tiene mucho que ver con la tonotopía, lo que les platicaba hace rato, que cada tono como que activa diferentes colores. No, literalmente ven colores. Ajá. Sí, sin ninguna ayuda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No es tan universal, o sea, sí hay música muy clarita, o sea, que a todos nos despierta alegría, o a la gran mayoría le despierta alegría, o música que a todos nos despierta tristeza, pero no es tan universal. Y la primera división que te puedo marcar clara es la música occidental de la música oriental. De hecho, cuando nosotros estudiamos a la música tenemos que ser sumamente cuidadosos del tipo de música que elegimos, porque aquí, pues tenemos una cultura occidental, si yo les pongo música oriental, hasta puede que el cerebro lo traduzca como otra cosa, que no lo detecte como música, y por lo tanto, pues la emoción está desconectadísima, ¿no? Y otra cosa, ponle rancheras a un alemán y te juro que no va a sentir la misma emoción que nosotros. También es cultural, tiene muchísimo que ver con la cultura, la cuestión de las emociones. Sobre todo era lo que les decía hace rato, la emoción está más conectada sobre todo a la memoria, a eventos que experimentaste cuando escuchabas eso. Pero también tiene que ver con la comunicación, la persona que lo escribió triste y quería transmitir tristeza, se comunica tristeza, y esa es la música bien hecha, ¿no? La que no hay que explicarla, pues.
Porque si yo escribo una canción y después te la tengo que explicar, pues como que ya dices, ay, está media rara tu canción. Pues tiene mucho que ver tal cual con lo que veíamos hace rato de tal cual las frecuencias. Cuando son frecuencias lentas, regularmente está más relacionado con música triste, con música serena, y frecuencias más altas están más relacionadas con música que acelera, que te pone en emociones más de éxtasis. Ah, sí, las disonancias causan disgusto. Ajá. Pero no con todas las canciones. Hay canciones que comunican algo totalmente diferente a cada persona. Yo sé de ella que hay, por ejemplo, hay acordes mayores y acordes menores. Un acorde menor, nada más porque que esta combinación tiene un tono triste y se ocupa en un ritmo y entonces, o sea, que ahí hay una relación matemática. Y también de los instrumentos. Hay instrumentos que transmiten en general más emoción de tristeza o más emoción de alegría. Pero eso solo lo he visto en la música occidental, de los acordes que mencionas, porque hay música oriental que usa acordes menores y que les generan emociones de felicidad. Entonces solamente la música occidental está relacionado el acorde menor con la emoción triste. Por eso también es cultural el tema también. ¿Tú, Silvia? Es que está muy relacionado con todo lo que están diciendo. La pregunta sería si, o sea, todo es cultural, emocional, aprendido y demás, pero en el cerebro hay alguna diferencia, un cerebro oriental y un cerebro latino, científicamente. Anatómicamente y funcionalmente no. O sea, es meramente cultural. Es más cultural y más relacionado con la experiencia también. Sí, fíjate que con un insecto compartimos como el 99% del genoma. Pues realmente es nada lo que nos hace diferentes al resto de las especies. Las bacterias prácticamente lo inventaron todo y ya los demás hicimos como que inventamos algo, ¿no? Pero en realidad ya es que de verdad compartimos muchísimo con el resto de las especies. Ya no digamos compararnos con un mono, prácticamente es el mismo genoma. No sé a ciencia cierta si haya ya algún estudio que se haya puesto a estudiar el gen de la música, pero hasta donde yo me he quedado nunca he leído algo al respecto. Qué bueno que mencionas lo de las aves, porque es la otra especie que es muy capaz de procesar sonidos auditivos muy complejos. Son muy poquitas las especies capaces de hacerlo en realidad. Ni siquiera los monos los primates no humanos tienen la capacidad de procesar sonidos de manera tan compleja como las aves. Pero no sabemos cómo surgió en los humanos. También pudo haber sido resultado de un instinto y luego, como todo en los humanos, lo volvimos cheesecake, ¿no? O sea, todo empezó por el instinto y luego, comer lo hacemos para sobrevivir, pero para sobrevivir no tiene que estar condimentado por tales y tales especias y servirlo en un plato y que se vea bonito y le pongo la hierbita aquí arriba y además me lo como con unos instrumentos rarísimos. Eso ya lo hicimos como, pues, porque ya no teníamos nada que hacer y teníamos resuelta la vida y nos daba tiempo para inventar cosas. ¿Una otra? La siguiente pregunta va relacionado en cuanto a que ahorita está en auge un fenómeno que se llama el 8
8D, todo muy representativo en los géneros del rock ya clásico y la música barroca, que bueno, lo he experimentado y la sensación, el hecho de percibir esos sonidos necesitas de audífonos, entonces la sensación es que pareciera que tu cerebro está encerrado en una cabina donde cada uno de los poros hubiese como una embestida de sonidos de un blanco hacia el otro, como si los sonidos atravesaran tu sistema auditivo y el cerebro. Entonces, desde tu experiencia científica, ¿cómo es que se da ese fenómeno? Está hablando de los sonidos 8D, ¿los conocen? ¿Han escuchado el audio que se volvió súper viral? Que te dicen, solo escúchalo con audífonos, porque si no, no funciona. Entonces te pones los audífonos y estás en una barbería y escuchas cómo se acerca y se aleja la gente y cómo te ponen el gorrito y luego hasta quitas la cabeza cuando escuchas que viene la rasuradora. ¿Nunca lo han escuchado? Búsquenlo en YouTube, barbería 8D, lo van a encontrar y solo escúchenlo con audífonos porque si no, no funciona. Y justo lo que hace ese tipo de audios, lo graban no sé si sepas cómo los graban. Ponen el micrófono al centro de un set y graban el sonido, pues lo graban de manera totalmente 3D, digamos. Entonces tal cual se van moviendo y se alejan y se hacen para atrás y se acercan al micrófono y entonces juegan, hacen como cuando han visto estos efectos visuales que les ponen el jarroncito y dos caras y entonces tú puedes verlas. Son efectos visuales, esto se vuelve un efecto auditivo. Nuestro cerebro completa la información jugando justamente con los mecanismos que nos permiten saber si el sonido viene de la derecha o de la izquierda, si el sonido viene de lejos o de cerca, y entonces justo con eso juegan y activan a nuestro cerebro recreando esas escenas y nos da la sensación de que realmente el sonido se aleja, se acerca, nos envuelve o llega de plano aquí a nuestra cabeza la rasuradora. Búsquenlo, está padrísimo. ¿Alguna otra? Acá. Es que en general las drogas lo que hacen es que desactivan una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que toma las buenas decisiones y que nos hace encajar bien en sociedad y entonces no le gritas groserías a la gente en la calle y saludas cuando llegas a algún lugar y no te duermes en cuanto te da sueño en la oficina. Todo eso lo regula la corteza prefrontal, pero seguro todos lo hemos experimentado que después de unas cuantas cervecitas como que ya no tenemos tanto autocontrol, ¿no? Como que dices, ya dije algo que no debí de haber dicho. Y es porque está apagada, se inhibe esa parte de la corteza y entonces nuestro cerebro se libera, literalmente. O sea, las cosas que tienes siempre como encajonadas, que dices, esta es la realidad, porque mi experiencia me ha llevado a que esto es la realidad, pues bajo el efecto de las drogas se desinhibe y mezclas las ideas de manera errática, lo que puede permitir que la experiencia sea diferente. De hecho, en los sueños también se desactiva la corteza prefrontal y por eso podemos estar volando con elefantes y de repente aterrizar en la abuelita que lleva 20 años muerta, ¿no? Y porque el cerebro es capaz de generar escenas que no tengan lógica gracias a que está apagada la corteza prefrontal. Por acá tenían una pregunta. Exacto, lo maravilloso de esto es que es a través de dos audífonos, pues, o sea, y te dan el efecto de que tal cual viene de frente a ti o viene de atrás, se aleja, se acerca, ¿no? Entonces, tal cual lo que hace es recrear la experiencia como si tú estuvieras ahí con los ojos cerrados. Esa es como la magia de este tipo de sonidos.
hay esta corriente toda de que la música usada como para sanar los solfegios y que vibran en ciertos hertz. Eso es la vibración que entra en las partes de los órganos que requieren ser sensibles. Todo eso pasa por el cerebro y el cerebro ya interpreta como algún impulso que manda a los órganos. No sé específicamente de este tipo de terapias, o sea, no sé exactamente cómo funcionan, pero pues es que en general nuestro cuerpo tiene mecanismos muy precisos para funcionar correctamente, ¿no? Y básicamente lo que necesita es que tú le des la materia prima que necesita para funcionar correctamente y que no lo jodas con cosas que no necesita, ¿no? Entonces, si nosotros comemos correctamente y dormimos nuestras horas y hacemos una cierta cantidad de ejercicio, eso facilita que en general todos nuestros órganos estén funcionando de manera correcta. Y prácticamente con eso es como el proceso a través del cual favorecemos que nuestros órganos funcionen de manera correcta. Casi nada de lo demás, o sea que si, no sé, que me unto cosas o me tomo ciertas sustancias o llevo no sé, ¿se te ocurre algún otro ejemplo de comida saludable? Poco efecto tiene en el proceso que ya nuestro cuerpo de por sí tiene. Pues, o sea, digamos que, no sé cómo explicar, pero nuestro cuerpo ya lleva su itinerario, ¿no? Yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Si tú le facilitas que lleve ese camino, va a estar sano. Pero si le pones de más, si le pones cosas que más vitaminas que las que necesita o más agua de la que necesita, él va a seguir haciendo exactamente lo mismo en realidad. O sea, no es que tenga un efecto especial estas cosas. Y, o sea, como que no encuentro la relación tan directa entre que el cerebro pueda procesar música y luego decirle al hígado, cúrate, ¿no? No me parece que... No le encuentro la lógica, pero tampoco estoy tan al tanto de la terapia. ¿Alguna otra? Yo... Mencionabas de las personas que no disfrutan la música o que no le entienden a la música. ¿Tiene alguna otra repercusión ese fenómeno que ocurre con ellas, a lo mejor en su capacidad motriz o en su capacidad cognitiva? O sea, que no se puedan mover con cierto patrón o que no puedan identificar ciertos patrones. No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que hay muchos músicos que no pueden bailar. Entonces no creo que una cosa vaya de la mano de la otra, ¿no? Hay muchos músicos que son muy torpes para bailar, a pesar de que pueden así tocar la batería de una manera impresionante, los pones a bailar y no dan una. Entonces no creo que esté directamente relacionado. Okay. ¿Listo? Pues muchísimas gracias. No se tienen que ir, nos podemos quedar todavía. Yo no me he tomado mi cerveza, entonces nos podemos quedar todavía a convivir un rato. Y nos vemos el próximo mes. Les va a llegar la encuesta porque queremos su opinión de qué quieren escuchar el próximo mes. Cada mes vamos a tener un invitado diferente, temas diferentes. Y pues ojalá nos estén acompañando mes con mes. Muchísimas gracias. Ven, sonríe.